Muy buenos días. Vamos a comenzar con nuestro seminario del día de hoy, que está titulado ¿Cómo reducir las tasas de interés del microcrédito en México? Y está organizado por el portal de microfinanzas de SIGAP. Mi nombre es Mariana Martínez y estaré moderando este seminario. Estamos muy contentos porque hemos recibido en el chat muchos saludos desde casi todas partes de Latinoamérica. Vamos a comenzar el seminario con algunos detalles técnicos para que este evento sea todo un éxito y todos podamos participar. Para realizar las preguntas durante el seminario tienen que utilizar el recuadro del chat de la sección de Webex. Pueden enviar las preguntas en cualquier momento durante toda la presentación del evento. No esperen hasta el final, así vamos recogiendo y dirigiendo a los panelistas. Para asegurarse que la pregunta será vista por el moderador, tienen que enviarlo a todos los participantes en el menú desplegable de enviar preguntas. La grabación y los materiales de este seminario serán enviados por correo electrónico a todos los participantes y a todos los que se han registrado en el evento y va a estar colgado en nuestro sitio web www.portalmicrofinanzas.org. Tenemos en la línea 5 panelistas en el día de hoy, enlazados desde México. Blanca Aldazoro, consultora y autora del estudio que vamos a presentar en el día de hoy sobre las tasas de interés del microcrédito en México. También Claudia Rojas, gerente regional Centroamérica y el Caribe de Triple Champ México. Cintia Villarreal, coordinadora general del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural PRONAFIN. Juan Francisco Fernández, secretario de ProDesarrollo. Norbert Schneider, oficial principal de inversiones e instituciones financieras de la Corporación Financiera Internacional. Y junto a mí aquí desde Washington DC, Sergio Navajas, especialista senior en el área de Economía del Conocimiento del Fondo Multilateral de Inversiones FOMINBID. Muchas gracias a todos por participar. Vamos a comenzar el seminario con Claudia y con Sergio, que nos van a contar un poco sobre la lógica detrás de un estudio de tasas de interés del microcrédito en México, por qué decidieron financiar un estudio como este para el sector y por qué es tan importante. Claudia, te escuchamos, ¿estás en la línea? ¿Claudia? Claudia, ¿nos escuchas? Creo que tenemos un problema técnico, no sé por qué se ha cortado la... Hello. Ahora sí, te escuchamos, Claudia, ¿cómo estás? No sé qué. ¿Nos escuchas, Claudia? ¿Aló? Sí, ¿te escuchamos, Claudia? ¿Sí? ¿Me oye? Yo lo tengo. Sí, sale un poco cortado, pero te escuchamos. ¿Ves? No me he movido de aquí. Ok. A ver, intentamos una vez más, si no, tal vez Sergio puede comenzar desde aquí. A ver, ¿me escuchas? Estoy conectado y estoy hablando y te escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, te escuchamos un poco cortado, pero a ver, intentamos. Oh, muchas. ¿Claudia? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Gracias por la presentación, Mariana. Voy a empezar a contarles un poco por qué Triple Jump se interesó en financiar este proyecto. Este fue un proyecto que inició ya hace 3 años gracias a la iniciativa en el 2015 y bueno, nuestros propósitos, ¿no? Hacer Luis aquí para poder dar un mayor. Claudia, te escuchamos muy entrecortado, con mucha interferencia. Oh, la. ¿Qué hacemos? Sí, a ver. Ahora sí te escuchamos, es como en un segundo. Qué extraño, yo estoy súper bien conectado, o sea, el internet está súper bien. Bueno. Ahora sí, a ver, continúa si puedes. ¿Puede ser que sea tu micrófono? Micrófono en la boca.
Exacto, sí. Este proyecto inició ya hace varios años y bueno, estamos muy contentos y muy satisfechos de que ya se haya lanzado el paper. ¿Por qué nos interesamos en hacerlo? Ustedes saben que Triple Jump es un administrador de fondos holandés con una misión social. Nosotros estamos en más de 60 países, lo que nos permite tener una visión global de los mercados. Y en México iniciamos operaciones casi que al inicio de Triple Jump, que ya fue hace 12 años, y hemos trabajado en diferentes pilares, siempre buscando apoyar el estabilidad, diversificación. En deuda, al inicio, alcanzamos casi 20 millones de inversiones con 12 instituciones. La asistencia técnica, trabajamos fuertemente con 5 instituciones como de producto, mercadeo, educación financiera, versatilidad y estrategia. Y en capital tuvimos también 2 inversiones de capital donde esperábamos realmente tener experiencias. No llevaron a los mejores resultados para Triple Jump, no se obtuvo lo que se quería, tuvimos algunos problemas con instituciones y a la vez tampoco vimos cambios sustanciales en el mercado, hubiera mucho desarrollo como lo esperábamos. Sin embargo, en vez de cerrar operaciones nos decidimos de tal forma que pudiéramos seguir siendo un elemento catalizador del cambio y a la vez orientar a las instituciones y tener pues una seguridad en nuestras inversiones. Decidimos que serían como nuestro filtro, nuestra guía para hacer inversiones en México. Fueron distribución geográfica, distribución de producto, gobernabilidad, prevención de sobreendeudamiento y retornos balanceados. Como verán, este último punto de retornos balanceados del paper, pensamos que es un factor clave para lograr un mayor acceso financiero con condiciones responsables y permitir a los clientes aprovechar su potencial y mejorar su calidad de vida. Las tasas de interés para nosotros es un tema fundamental. Tenemos, de hecho, una herramienta interna donde evaluamos el por qué existen las tasas altas en una institución, si del producto, dependiendo de la ruralidad, dependiendo de las condiciones del país. Eso lo analizamos y aún así en México pues nos ha limitado muchísimo. Como saben, son y por eso decidimos ayudar a escribir este paper, o financiarlo, para entender mejor qué es lo que está pasando. Entonces, la única oportunidad, si no le inicio un proceso. Sergio, tal vez tú nos podrías contar un poco también cómo fue que el FOMIN decidió apoyar este estudio en México. Sí, muchas gracias, Mariana, y un saludo a todos. Cuando la idea y la iniciativa de estudiar la estructura de mercado de México nos pareció muy atractiva porque, como ustedes saben, el FOMIN y el Banco Interamericano ha estado trabajando en temas de inclusión financiera, de microfinanzas y de inclusión social en general de su creación, prácticamente. Ahora, el tema de tasas de interés es importante no porque nos interesa solamente qué tanto se cobra a un cliente, pero qué tanto de dinero de que llega a una institución, sino lo más importante, cuánto realmente se cobra al cliente. Entonces, y hay una diferencia muy sutil y que un poquito se discute en el estudio, y es el costo de transacción, ¿no? Entonces, si tenemos un cliente que va a recibir una tasa de interés de 10%, de 20%, es importante también tomar en cuenta qué tan fácil es conseguir eso. Pero esta discusión es parte, y este reporte es parte de toda esta discusión, entender cuál es la estructura del mercado mexicano. Un segundo punto que es súper importante, creo yo, es nos trae a colación el estudio, la importancia de las tecnologías, y comenzamos a escarbar cómo se puede cambiar el mercado con tecnologías nuevas. Y tal vez una gran diferencia, y es algo que está México realmente liderando, es traer las tecnologías a ser parte del cambio de originación de crédito, parte realmente del negocio financiero. Y un tercer punto que creo que es muy importante es el tema de la ganancia de eficiencia. Entonces, cuando vemos una tasa de interés
70, 60, estamos seguros que poco a poco podríamos incluir a más gente cuando va variando la tasa de interés. Ahora, tampoco un mensaje sí que queríamos dejar muy claro es que cuando hablamos de tasa de interés tenemos que ver para quién, para qué tipo de actividad y para qué tipo de producto. Entonces, parte de la motivación de este estudio era entender también esta estructura de tasas, qué tipo de instituciones están cobrando estas tasas de interés y qué tipo de clientes, en lo posible, saber que estaban recibiendo. Pero bueno, simplemente una contribución nuestra pequeña a la discusión de este tema y bueno, esperamos y creemos que va a ser muy útil para avanzar en el desarrollo del sistema financiero en México y en América Latina. Gracias, Sergio. Blanca, estás con nosotros en la línea, que estamos muy ansiosos por saber los resultados, los hallazgos del estudio y las recomendaciones del mismo. Sí, buenos días a todos. Buenos días, Blanca. En primer lugar, agradecer a nombre de las Sparkassen Stiftung la invitación del portal de microfinanzas para presentar estos resultados, agradecer a toda la gente que se ha conectado para conocerlos y agradecer a que se pudieron conectar también los 4 financiadores del estudio. Antes de empezar la presentación, 3 comentarios que les quiero hacer de cara a que tengamos estas 3 ideas en mente. El primero es, este es un estudio que se ha hecho desde el sector y para el sector. Fue un estudio que buscó un consenso y en el que participaron consultores, académicos, por supuesto las instituciones de microfinanzas y los organismos de integración. Entonces, se ha buscado hacer una reflexión interna y lo que voy a presentar acá son resultados que hemos estado hablando con todo el sector en México. En segundo lugar, reconocemos la complejidad de la operación, pero para plasmarla en un estudio de pronto hay que hacer algunas simplificaciones técnicas. Entonces se hace, digamos, como con todo este reconocimiento, pero sabiendo que la operación es bastante más compleja y que las recomendaciones que estamos emitiendo tienen sus propios retos de implementación. Y por último, sí mencionarles la heterogeneidad de la muestra que integra el estudio, que refleja muy bien cómo está integrado el sector en México. Aproximadamente el 75% de las instituciones financieras que son parte de esta muestra tienen un tamaño micro, pequeño o mediano. Entonces, cuando hablamos de promedios y hablamos de cifras, hay que ser muy cuidadosos de esto, ¿no? Por ello nosotros calculamos tanto el promedio simple, que es un promedio aritmético sencillo, considerando a todas las instituciones del mismo tamaño, y después consideramos el promedio ponderado, considerando el tamaño de las carteras de crédito de las instituciones para tratar de reflejar mejor la realidad. Entonces, esto es lo que van a estar viendo a lo largo del estudio. Les voy a presentar brevemente cuáles son los resultados que encontramos, el nivel de las tasas de interés que calculamos, cómo se compone la estructura de las tasas de interés, qué pasa desde el lado de la demanda, y es de alguna manera el denominador de la metodología, y qué pasa también con el tema de la competencia. Ok, resultados. Es un estudio que tiene información de los últimos 10 años, de 2006 a 2015, y lo que encontramos es que las tasas de interés están en un nivel alto. Si consideramos el promedio ponderado, estamos encontrando un dato de casi 75%. Es decir, por cada peso prestado, un cliente paga 75 centavos de interés. Y lo que encontramos es que la tendencia, si bien tiene una trayectoria predominantemente decreciente, la reducción es muy poco significativa. Comparado con la década anterior, los 10 años anteriores, en que se calcula que la tasa de interés en México se redujo de 130 a más o menos 80-75%, en esos años que se consideró que la industria era nueva y que era natural que fuera teniendo esta reducción, y se esperaba que la tasa fuera bajando, sí se observó este comportamiento. Pero en los últimos 10 años realmente las reducciones han sido poco significativas a pesar del crecimiento que ha habido de la oferta y de los más actores que han estado involucrados. Además de este punto de la tasa de interés, como bien mencionó Sergio Navaja, está el tema de los costos de transacción. Hay que tener en mente también a lo largo de esta presentación y cuando hablemos de las conclusiones, que los costos de transacción son costos adicionales que van a pagar los clientes al tramitar su crédito y al hacer los pagos de los créditos. Entonces, no solo pagan la tasa de interés,
sino estos costos asociados adicionales. Quiere decir que los créditos les están saliendo aún más caros. Aquí cabe mencionar que las instituciones de microfinanzas en México se han caracterizado por ser bastante eficientes en sus procesos administrativos y sin embargo, de todas formas, bueno, el nivel que están pagando los clientes es alto. Por tanto, cuando hablemos de buscar estrategias o de acciones para encontrar maneras de reducir la tasa de interés, hay que considerar tanto la tasa de interés como el que al menos se mantengan los costos de transacción actuales o incluso también se puedan reducir. Pero de ninguna manera que por bajar la tasa de interés se subieran los costos de transacción de los usuarios y de todas formas estuvieran pagando más por cada uno de los créditos. ¿Cómo está estructurada los 4 componentes de la tasa de interés? Los costos de operación, la utilidad, estimaciones preventivas y costos de fondeo. Evidentemente el costo más alto, el componente que tiene más peso es el costo de operación. Al igual que en otros países, ese es el costo que es más alto en la operación de microfinanzas. En el caso de México, en el 2015 estaba representando casi 43 puntos de la tasa de interés y esto equivale al 57% de la estructura. ¿Qué pasa? En general, comparado con otros países de América Latina, también es el costo de operación el componente más pesado, con un promedio más o menos del 50%. El tema es que países como Bolivia tienen 11 puntos de la tasa de interés, o países como Colombia, que lo tienen más alto, tienen 20 puntos de costo de operación. En el caso de México se va hasta 43%. Entonces, sí es un costo de operación muy elevado. El 70.2% de los costos de operación está integrado por gastos de personal. Entonces, este es el gasto más alto y que si bien también es el costo más importante en la operación de las instituciones, no deja de llamar la atención el alto nivel que tiene este componente. Y en ese sentido tenemos 2 temas que sugerimos en el estudio que se puedan realizar. Por un lado está el tema de la productividad del personal. Mientras en América Latina se considera más o menos una productividad promedio de 130 clientes por empleado atendido, en el caso de México la productividad promedio está en 96 clientes. Y esto no tiene que ver con que si los trabajadores le echan muchas ganas a su trabajo o no, sino tiene que ver con qué tan eficientes son los procesos administrativos internos de las instituciones para que les permitan a los empleados atender a más clientes en menos tiempo. Y el otro tema que proponemos revisión es el tema de la rotación de personal. Mientras en América Latina se habla de una rotación promedio entre el 12 y 15%, en México estamos hablando de una rotación promedio de personal del 52%. Entonces, evidentemente, esto eleva los costos de operación de las instituciones en gran medida. Y ese es el promedio que encontramos, pero hubo instituciones que nos reportaban rotación de personal hasta del 300%. Entonces, evidentemente, esto hace muy difícil tener una estructura de costos de operación más cercana. Eso, digamos que serían los puntos más importantes y donde ponemos mayor atención a la revisión. El tema de la utilidad, a diferencia de lo que se considera, pues realmente vemos que es un componente que va con una tendencia decreciente y entonces es un componente que está más o menos aporta 10% de los puntos, es el 14% de la estructura y cada vez se va reduciendo más porque cada vez hay más actores en el sector y con la competencia se va presionando a la baja esto. El tercer componente son las estimaciones preventivas. Este componente representa aproximadamente 11 puntos de la tasa de interés. Está con una tendencia creciente y esto también es preocupante porque si tenemos costos de operación muy altos, querría decir que estamos invirtiendo mucho en el control de la cartera y que entonces deberíamos de tener resultados muy buenos respecto al tema de la morosidad. Entonces, si está creciendo los costos de operación, pero al mismo tiempo está creciendo el riesgo de las instituciones, hay un foco que tenemos que atender. Y por último, los costos de fondeo en esta década no fueron tan relevantes, representan más o menos 6 puntos de la tasa,
es una tasa de interés bastante accesible y más o menos en promedio de lo que se obtiene en América Latina. Sin embargo, en estos últimos años sí ya están subiendo las tasas de interés. Blanca. ¿Sí? Sí, tal vez si te acercas un poquito más al micrófono, porque algunos participantes están diciendo que no te escuchan muy bien. A ver si podemos hacer lo más que podamos para mejorar la calidad del audio. Tenemos que tomar en cuenta que estamos todos conectados de diferentes partes de México y desde Washington, y tal vez el sonido por eso sale un poco entrecortado, pero estamos tratando de mejorar la conexión. Ok, ¿me escuchan un poco mejor? Bueno, esperemos que sí. Ok, respecto a... me dicen que no. A ver, ok, vamos a tratar de acercar más el micrófono. Sí, mejor, ya me dicen, perfecto. Ok, en la lámina anterior lo que vimos fue el tema de, digamos, el numerador, ¿no? ¿Cuáles son los componentes que estructuran la tasa de interés? Pero ¿qué pasa por el lado del denominador? La cartera de crédito en la que se saca la proporción de estos componentes, en el caso de México es muy bajita. El crédito promedio en México es de los más bajos a nivel internacional. Aproximadamente en el 2015 el 60% de los créditos que se colocaban eran menores a $300. Entonces, evidentemente, cuando hacemos estas comparaciones de cuánto cuesta colocar los créditos entre una cartera tan chiquita, cada peso prestado se vuelve mucho más caro. Estamos hablando que en América Latina el crédito promedio está en aproximadamente $2,000, ¿no? Entonces, el tema del crédito promedio en México, que sea tan bajito, nos hace que la estructura de costos sea más difícil y sea un reto más grande poderlo eficientar. ¿Por qué el crédito promedio es tan bajo en México? Tiene una vinculación importante con la metodología de crédito que se ha utilizado. En México es predominante el uso de metodología grupal. Aproximadamente el 87% de los créditos que se estaban colocando en 2015 pertenecen a este tipo de metodología. Y es una metodología que nos ha permitido dos cosas. Nos ha permitido una atención importante de las mujeres. El 94% de los créditos que se colocan son para mujeres en el 2015. Y esa tendencia, digamos, que ha sido creciente en los últimos años. Y evidentemente son mujeres en un segmento y en una condición de vulnerabilidad alta. Si vemos también en la última gráfica, la atención de las zonas por nivel de marginación, vemos que a través de la metodología grupal se ha podido incrementar la atención en las zonas de mayor marginalidad en México y que se ha logrado tener una mayor penetración en este tipo de zonas a través de la metodología grupal que de la individual. Entonces, una metodología grupal nos permite atención de mujeres, atención de grupos vulnerables y un crecimiento acelerado en la colocación, que también ha sido una característica del sector en México. Nos ha ayudado a eso, pero nos ha limitado el monto de los créditos, porque a través de metodología grupal, por el control de riesgos que existen, se tiene que topar a la capacidad de pago de todo el grupo. ¿Qué pasa por el lado de la competencia? Calculamos el índice de Herfindahl y en el índice lo que encontramos es que hay una relación que consideramos que influye significativamente el nivel de competencia que hay en el mercado con las tasas de interés. Es decir, a menor nivel de concentración en el mercado hay mayor competencia y eso presiona un poco el nivel de las tasas de interés. ¿Qué pasa en México? Que hay muchas instituciones en el mercado y a veces nos equivocamos por decir que si hay muchas instituciones debería de haber mucha competencia, pero no es así porque las instituciones, la mayoría son de una escala de operación bajo, entonces no representan realmente un mercado competitivo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que generar actores más fuertes que realmente puedan competir los unos entre los otros. Y para terminar, ¿qué recomendaciones estamos proponiendo nosotros, ¿no? Y viéndolas aquí desde lo que yo les comentaba, tratando de reflejar en un documento con mayor simplicidad
reconociendo la complejidad de lo que cada una de estas recomendaciones implica. En primer lugar, recomendamos, muy importante, aumentar la escala de operación. Para que cada peso prestado pueda ser más fácil de financiar y tenga un costo menor, necesitamos que las instituciones operen con escalas de operación más grandes. Y se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer, uno, aumentando los créditos promedio, y esto pasa necesariamente por cambiar a la metodología de crédito individual, que permita con otro tipo de control de riesgos poder otorgar montos de crédito más altos. Esa es una posibilidad, y la otra, no están, digamos, separadas, pueden ser las dos al mismo tiempo, es aumentar la base de clientes. Las instituciones pequeñas en México están enfrentando costos muy altos y eso va a ser muy difícil de hacerlo viable y tendríamos, para seguir operando así, tendríamos que seguir cobrando las tasas de interés tan altas. Entonces, si logramos escalas de operación más grandes, bases de clientes más grandes, atendiendo a los mismos segmentos para no dejar de atenderlos, que podría pasar eso con el crédito individual y aumentando el crédito, lo que podríamos hacer es aumentar la escala de operación, ¿no? Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación tiene que ver con el control de la pérdida por riesgo crediticio. La mayoría de las instituciones en México no están haciendo una identificación de lo que implican estas pérdidas y por supuesto tampoco lo están midiendo y no hay un control. Entonces, es una recomendación importante que revisen este componente, cómo se están generando las pérdidas por riesgo operativo, por las fallas e insuficiencias en los temas de costos de operación, y de esta manera se pudiera encontrar ahí qué oportunidades hay para reducir la tasa. Tercer punto, como ya habíamos mencionado, la parte de gasto de personal. Es muy alto el gasto de personal que se tiene. El alcance del estudio no nos permitió poder penetrar, digamos, con más detalle en este componente. Sin embargo, una rotación del 52%, pues evidentemente exige que analicemos como industria en México qué es lo que está pasando, qué es lo que lo está detonando y cómo lo frenamos, porque si sigue la rotación tan alta, no va a haber manera de que la industria sea eficiente. Cada día se reducen más los márgenes de utilidad y evidentemente van a empezar a salir actores del mercado y se puede perder oportunidades de atención a clientes. Y las últimas dos recomendaciones son quizá un poco más generales. Una tiene que ver con el tema de innovación tecnológica, que también ya lo mencionó Sergio Navajas, la importancia de lo que esto significa para poder llegar a hacer atención de clientes en zonas donde actualmente no estamos llegando o estamos llegando a estos costos tan altos, ¿no? Con población marginada, con población en zonas rurales. Entonces, la innovación tecnológica ya se está haciendo en México, pero tiene evidentemente un costo inicial, entonces no todas las instituciones lo están pudiendo absorber y no todas están entrando. Y por último, el tema de competencia. Nos parece muy importante promover la competencia en el sector, pero no en el entendido de muchos actores, como se vino haciendo de 2002 para acá. No es creación de nuevos actores, sino más bien promover actores fuertes de escalas de operación grandes que realmente puedan competir y puedan hacer una presión en el mercado para que los precios sean más competitivos. Entonces, bueno, hasta aquí dejo mi presentación y estoy abierta para las preguntas que nos quieran hacer. Muchas gracias. Gracias Blanca. Yo creo que Norbert quería comentar un poco también la lógica detrás de este estudio. No sé si Norbert nos escucha. Sí, ¿aló? ¿Me escuchan? Hola, sí, te escuchamos, Norbert. Adelante, gracias. Sí, muchísimas gracias, Blanca. Muchísimas gracias por la presentación. Realmente nos parece un estudio sumamente valioso. Nosotros como IFC, al igual que las otras instituciones que financian este estudio, consideramos que microfinanzas son una prioridad en el caso de México para ayudar a expandir la frontera crediticia y efectivamente el tema de tasas de interés y de las deficiencias dentro de las instituciones financieras nos parece que es un tema sumamente relevante. Tal vez comentar de que en los temas que has comentado respecto de eficiencias operativas
y en el tema de riesgos, consideramos que el IFC podría apoyar a instituciones financieras en evaluar mecanismos para mejorar temas de eficiencia y también apoyar en lo que es la definición y fortalecimiento de mecanismos de riesgo para poder ser más activos en lo que es el tema de microfinanzas individuales. Un tema que también creo que las instituciones van a tener que focalizarse cada vez más, es ver qué oportunidades les da la digitalización de procesos, tanto a nivel de aprobación, tanto a nivel de canales de distribución, ¿no? Esto yo creo que es importante en la medida de que precisamente las instituciones van a tener que abocarse en ver cómo incrementar su eficiencia operativa para poder asimismo transferir parte de esta mayor eficiencia a la reducción de tasas. Entonces, nada más quería hacer este comentario y como institución quisiéramos seguir apoyando al sector microfinanciero tanto de servicios de asesoría como en inversiones. Muchas gracias. Gracias, Norbert. Vamos a ir incorporando algunas de las preguntas que están haciendo los participantes en la caja del chat. Y se las vamos a hacer a Juan Francisco, que creo que ya está conectado en la línea. ¿Escuchamos, Juan Francisco? Hola. Gracias. Sí, muchos quieren saber cómo ha tomado el sector este estudio, cómo lo recibió y si es viable poner en práctica estas recomendaciones y si hay algunas instituciones que lo están haciendo. Hola, buenos días a todos. Me presento rápidamente. Yo dirijo una microfinanciera, soy parte del Consejo de Prodesarrollo, el órgano gremial que aglutina cerca de 80 microfinancieras en México. Y en el Consejo de Prodesarrollo teníamos muy claro desde que llegamos al Consejo en nuestra planeación que era necesario que el sector tuviera un estudio de tasas, el cual enfocara la discusión en los temas importantes. Ha habido temas politizados que ignoran la realidad del sector y se van por soluciones simplistas. Y por lo mismo veíamos la necesidad de que existiera un estudio serio que entendiera la estructura del sector, los componentes de la oferta, la demanda y las implicaciones que se terminan reflejando en la tasa. Y recibimos con beneplácito este estudio. La verdad es que cumple con todas las hipótesis, con la mayoría de las hipótesis que teníamos como gremio y que queríamos enfatizar. Está muy bien hecho. Una felicitación a la gente que participó tanto haciéndolo como patrocinándolo. Vemos con muy buenos ojos el estudio, creemos que está muy bien hecho, que toca los puntos importantes y estamos totalmente alineados con las principales conclusiones. Las conclusiones de que las tasas pues son el indicador final de una serie de factores, entre ellos temas de competencia, temas de estructura de costos y temas estructurales del país. Entonces, bueno, la primera pregunta que nos hacía es ¿cómo lo vemos? La respuesta corta es que muy bien, creemos que está muy bien hecho y que enfoca la discusión en los temas importantes. Con respecto a tu segunda pregunta de qué tan fácil es implementar esto o qué tan viable es que las observaciones de posibles mejoras se lleven a la práctica, pues te diría que la respuesta es mixta. Hay cosas en las que el avance es permanente y muy claro, y hay cosas de fondo que vemos difícil que se muevan en el corto plazo. Entre las cosas que vemos que son en las que se está avanzando y que ayudarán
en este tema, pues es la consolidación. Bien lo dijo Blanca, no se trata únicamente de que haya muchos participantes, sino de que haya participantes de escala relevante y que haya una competencia real para atender al cliente de la mejor forma. Eso se está dando, existen instituciones con crecimiento sostenido, más allá de los números del sector que tienen un comportamiento de menos dinamismo que en el pasado. Cuando te asomas al interior, existen pues una serie de instituciones que están pasando de ser medianas a grandes, que están teniendo acceso a los mercados de capitales, al mercado de financiamiento en la bolsa mexicana, de valores, que consistentemente crecen y que compiten de manera muy importante por algunos segmentos de clientes, y esa competencia se ve reflejada en mejores condiciones para el cliente final. Esa competencia se está dando y vemos que sí hay un número importante de participantes con escala nacional que lo están haciendo, y también hay participantes pequeños que en su micromercado son competencia muy fuerte para los competidores nacionales. Entonces, el tema de la consolidación lo vemos que hay avances importantes, y también vemos que hay avances importantes en los temas de costos. Algunas de las empresas agremiadas a Prodesarrollo tienen sus iniciativas fintech con las que logran originar créditos utilizando la tecnología, desde el tema de la promoción hasta el tema del proceso de originación, y han abaratado la forma de generar clientela. Vemos jugadores con información pública. Muchos de nuestros agremiados hacen públicos sus estados financieros por diferentes razones. Vemos algunas que han avanzado consistentemente en la reducción de costos contra cartera promedio prestada, y eso, pues eso, como también bien lo dijo Norbert, cuando logras eficientizar, eventualmente eso se va a traducir en menores tasas. De corto plazo puede ser un aumento en la utilidad del jugador innovador, pero cuando suficientes innovadores compiten, pues terminan reduciendo la tasa, y eso va a ser en beneficio del cliente. Eso lo vemos. También vemos que hay mucho interés en el tema fintech, mucha inversión, jugadores nuevos, gente muy preparada que viene del sector de la tecnología entrando al sector de las finanzas, y eso nos da esperanza de que el proceso de innovación va a continuar. ¿En qué cosas vemos que va a ser difícil avanzar? Pues mucho del tema que bien comenta Blanca, que causa las tasas altas, es el tema de la metodología, y tiene que ver con que los modelos más exitosos en México para poder prestar en escala importante ha sido en microcrédito, ha sido con tema grupal. Y la razón de fondo de eso es porque es difícil prestarle a esta misma clientela de manera individual y que los índices de repago sean altos. Y ahí hay temas estructurales fuertes de nuestro país que lo impiden. Un ejemplo muy claro en el mercado hipotecario. Pues en Estados Unidos, en Europa, un crédito hipotecario que deje 3 meses de pagar, en 3 meses entrega su casa y el banco que le prestó liquida y se acabó. En México puede tomarte 4 años y más de $10,000 llevar ese proceso. Y eso es en el mercado hipotecario, donde hay una garantía real. En el mercado de créditos personales simplemente se pierde. Y es muy grande la cantidad de crédito que termina perdiéndose porque hay poca obligatoriedad de pago en el país. Mucha gente sabe que no pasa gran cosa, muchos de ellos no toman en cuenta que una falla en su historial crediticio le va a afectar en el futuro, y no hay consecuencias reales con el sistema judicial. Entonces ese es un tema de fondo que veo muy complicado que se mueva, y sin embargo puede ser el más importante, porque si eso cambiara, se
se harían viables otras metodologías que requieren mucho menos personal en la calle. Eso es bastante más grave que el tema de la rotación de personal que tenemos u otros costos operativos. Ese es el tema de fondo. Si pudiéramos prestar de manera individual con buen índice de repago, sin necesidad de un ejército de gente supervisando el proceso y promoviendo la buena calidad de pago, pues los costos inmediatamente bajarían. Pero no es así y por ello es que las metodologías grupales son las más exitosas. No quiere decir que no haya avances, los temas anteriores pues van a dar avances, sin embargo el tema de fondo pone un piso alto que difícilmente se va a mover en los siguientes años. Entonces, pues resumiendo un poco el tema, pues creemos que las conclusiones que toca el estudio son las correctas. Para que esto avance tiene que haber un mejoramiento en el marco institucional, muy difícil de que se dé, y además que se den temas de competencia que se están dando y de innovación que también se están dando y que nos permite ver que puede seguir una mejora gradual en los siguientes años. Muchas gracias, Juan Francisco. Tenemos también conectada a Cintia Villarreal, que ella es coordinadora general del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural, PRONAFIM, y queremos preguntarle a Cintia, desde la perspectiva del Gobierno federal, ¿cuál es el interés de impulsar estos estudios para hacer más competitivo el sector y cuáles son las acciones próximas para atender las recomendaciones que explicó Blanca? ¿Cintia? Claro que sí. Buenos días. ¿Me escuchan todos? Sí, perfecto, Cintia. Perfecto. Buenos días, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar aquí y poderles compartir lo que hacemos en el PRONAFIM, que es la perspectiva de la Secretaría de Economía del Gobierno de la República. Entonces, simplemente quisiera empezar dando como el punto de vista del PRONAFIM o el objetivo del PRONAFIM, su razón de ser. Tenemos como población objetivo a la microempresaria y al microempresario. Y creo que eso nos da una perspectiva de trabajar con las microfinanzas desde el punto de vista del usuario final. Y es por esto que decidimos impulsar este tipo de estudios junto con otros estudios que ahorita les voy a platicar. El estudio de tasas de interés para nosotros empezó cuando en una plática realmente informal con Gerd y con Blanca de la Fundación Alemana de Servicios de las Sparkassen, con una preocupación real de estas tasas y entender pues qué podemos hacer. Pero para poder saber qué podemos hacer, el primer paso era entender qué es lo que estaba pasando. Y por eso es que fue tan importante para nosotros llamarle, por ejemplo, al desarrollo para que participaran en este estudio. Una vez que el estudio estuvo listo, pedirles que cada una de las instituciones diera su opinión al respecto de cómo se había llevado a cabo el estudio y cuáles eran las conclusiones, para poder tener una visión integral desde los diferentes actores de las microfinanzas y poder pues tener algo realmente valioso. Bueno, nada más quisiera empezar presentando las cosas que hacemos nosotros en el PRONAFIM. Y son 3 tipos de apoyos diferentes, todos enfocados en la microempresa. Nosotros trabajamos como un esquema de segundo piso, donde damos apoyos crediticios o líneas de crédito a instituciones financieras. Damos también subsidios a organizaciones para que capaciten e incuben a los microempresarios y a las microempresarias. Y también damos subsidios a las financieras para que se fortalezcan. En este sentido, en el número 3, los subsidios que damos para que se fortalezcan las financieras, están los apoyos que damos para que se aperturen nuevas sucursales, para que se paguen a promotoras y promotores de crédito, y de esta forma nosotros estamos incentivando la competencia como punto clave para seguir fomentando las microfinanzas y con un apoyo especial a las pequeñas intermediarias. Ahora, los apoyos crediticios o el financiamiento que damos, el año pasado apoyamos con crédito a 55 financieras y estas financieras dieron crédito a casi 600,000 personas con más de 750,000 microcréditos. Es para que nada más darles una perspectiva del tamaño que tenemos en México.
Y en cuanto a los subsidios para las organizaciones que capacitan e incuban, el año pasado apoyamos a 60 organizaciones para que estas capacitaran a más de 40,000 personas e hicieran más de 3,000 incubaciones. Las incubaciones son capacitaciones mucho más intensivas, donde se formula un plan de negocio. Ahora, para dar una perspectiva del mercado de las microfinanzas en México, según el benchmarking de Prodesarrollo, 3 financieras constituyen el 68% del mercado y el otro 20-30% está fragmentado en financieras realmente pequeñas. Y esto obviamente constituye ciertas problemáticas en el sector. En primer lugar, desde el punto de vista de la demanda, la población a la que se atiende es vulnerable y está poco informada. Y desde el punto de vista de la oferta, lo que hemos estado platicando el día de hoy es que vemos realmente una escasa innovación, vemos que los productos son rígidos, lo que hablaba Blanca y Juan Francisco sobre los créditos grupales, son los mismos que se están usando desde hace pues más de 20 años, no ha habido innovación o real innovación. También hemos visto que hay escasa información en el mercado para las propias financieras, pero sobre todo para las personas. Y obviamente el tema que hoy nos lleva aquí es las tasas de interés elevadas, que obviamente hay una interrelación entre todas estas 5 problemáticas que al final del día influyen también en las tasas de interés. Ahora, rápidamente para platicarles de la política pública del PRONAFIM, nuestro financiamiento condicionado está condicionado a 5 objetivos de política pública, es decir, nosotros prestamos con un financiamiento bastante competitivo a las financieras, pero les pedimos a cambio que atiendan mujeres, o hay una línea especial que está condicionada a que otorguen capacitación, otra que está condicionada a que otorguen capacitación con ahorro, otra que lleguen a zonas donde no está la banca comercial, y otra que está condicionada a que otorguen tasas de interés preferenciales. Eso es en el financiamiento. Y ahora, en el tema de acompañamiento adaptado, tenemos muy claro que las personas que reciben un microcrédito generalmente tienen un nivel de educación formal muy bajo. Entonces, pedimos a las financieras que otorguen capacitación financiera y empresarial a estas personas para que puedan tomar mejores decisiones. También lo que les comentaba hace rato de la incubación de actividades productivas. Y otro de los temas que hemos hecho es impulsar el conocimiento del sector. El estudio de tasas de interés fue algo muy importante, pero hicimos también un estudio de segmentación con la consultora IT Kearney, donde tratamos de entender cómo está segmentada la población que se atiende con las microfinanzas, porque no toda es igual, no toda necesita un crédito grupal, hay gente que ya está más desarrollada y necesita otro tipo de créditos. Todo esto, bueno, son estudios que están disponibles. Yo estoy también muy feliz de platicarles de todos estos estudios y las evaluaciones, el propio Encuentro Nacional de Microfinanzas que hacemos, donde impulsamos el conocimiento del sector. Y bueno, también impulsamos productos innovadores. Dado que hay poca innovación, estamos haciendo pilotos para poder impulsar nuevos esquemas de microcrédito, ver si funcionan, analizar si son rentables para la financiera, dada las restricciones que comentaba hace rato Juan Francisco, y tal vez explorar qué cosas sí se pueden hacer dentro del marco normativo que tenemos. Otro de los proyectos es financiar a incubados con mejores condiciones, capacitar a capacitadores y un comparador PRONAFIM, que aquí hay una pantalla, esto está todavía en desarrollo y realmente el éxito depende de las microfinancieras, donde pueda la gente y las propias financieras con geolocalización entender quiénes están en la zona, qué productos ofrecen, a qué tasa de interés y realmente cuál es la opción más barata. Eso todavía está en etapa de pruebas y realmente el éxito pues no depende del PRONAFIM, depende de las propias financieras para que mantengan esta información actualizada. Y bueno, aquí subrayamos todas las diferentes estrategias que tiene el PRONAFIM para la problemática que nos reúne el día de hoy, que son las tasas de interés. Desde un financiamiento enfocado a tasas preferenciales, desde el número, donde está el número 2, los microcréditos que se acompañen de capacitación financiera, porque la problemática de la población que se atiende, donde la educación es baja, donde la toma de decisión no se hace por cuál es el crédito que más me conviene en temas de costo, sino quién me atiende más rápido, por ejemplo.
Y el número 3 también, todo el conocimiento que estamos haciendo, el estudio de tasas de interés, las recomendaciones, en el encuentro de microfinanzas, las pláticas que se dan, los productos innovadores, todo esto está contribuyendo y es parte de una solución integral para poder incidir en una baja de las tasas. Obviamente, el esfuerzo es un esfuerzo conjunto. Yo quisiera subrayar que el PRONAFIM no es regulador, simplemente es un fundador, pero con esta capacidad que tenemos estamos tratando de incidir en una baja de las tasas. Ahora aquí hay los resultados. Desde el 2004 hasta el 2017 vemos una caída en el promedio de tasas de interés de 5.11 a 4.2% sobre saldos globales. Realmente no sabemos si es una tendencia, es un patrón positivo en el contexto de mexicano, donde han ido subiendo las tasas de interés interbancarias, pero realmente necesitamos entender cuál es la situación actual en la que estamos viviendo, realmente si lo que hemos hecho es suficiente para poder mantener esta tendencia a la baja. Quisiera también hablar de los siguientes pasos que tenemos identificados en el PRONAFIM. Se ha hablado mucho de la innovación tecnológica. Estamos convencidos de que esto va a ser realmente el disruptor que haga un breaking point en este tema. Los gastos de personal que vimos hace rato que son tan fuertes, estamos realmente entender de dónde vienen y atender las recomendaciones que también nos hace el estudio, pero no limitarnos a eso, sino entender también que la población que está recibiendo un microcrédito necesita crecer y necesita tener nuevas opciones crediticias para poder salir del estado de vulnerabilidad en el que se encuentra. Entonces, yo nada más termino aquí invitando a todos a seguir trabajando en conjunto, que lo hemos hecho hasta ahora, pero se requiere todavía más esfuerzos. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Tenemos un montón de preguntas en realidad en el chat de los participantes y vamos a intentar hacer un resumen de ellas y si no, bueno, los panelistas también van a poder comunicarse con los participantes a través de correo electrónico, a través de nuestra página web para poder terminar y finalizar y contestar todas estas preguntas. Pero creo que algo que es un poco fundamental que han preguntado muchos de los participantes y va para Blanca la pregunta, si podías explicarnos un poco mejor cómo es la metodología para calcular las tasas, tal vez para que quede claro, y cómo es la regulación en México. Con mucho gusto. Respecto a las preguntas de regulación en México, la tasa de interés no está topada, no hay ninguna regulación al respecto. Entonces, esto permite como la libre fluctuación, ¿no? Sí existe una regulación para las instituciones que trabajan en inclusión financiera, pero está enfocado específicamente al tema de captación de ahorro. Es una regulación de protección al ahorro y realmente no se hace un monitoreo de crédito. Y las instituciones que únicamente trabajan otorgando crédito tienen un nivel de exigencias y de regulación muy bajito. Prácticamente hay una supervisión nada más enfocada a los temas de lavado de dinero. Ahora, respecto a la metodología que utilizamos, hay diferentes formas de medir la tasa de interés y lo sabemos todos los que estamos en el chat. Nosotros tomamos la metodología de Richard Rosenberg de CIDAC porque por los datos que teníamos nosotros, que era básicamente estados financieros auditados, esa es la información que podíamos utilizar. ¿Qué es lo que hace? Bueno, considera el rendimiento por intereses como un proxy de la tasa de interés. Y el rendimiento se compone de todos los ingresos financieros que obtienen las instituciones, reflejados en su estado de resultados, entre la cartera de crédito. Y utilizamos cartera de crédito neta para eliminar el tema de la cartera que está vencida, ¿no? Para eliminar ese efecto de cartera que ya no es productivo. Y para desagregar cada uno de los componentes, pues es igual, ¿no? Tomamos la información del estado de resultados y dividimos los indicadores entre la cartera de crédito. Tomamos los costos de operación, tomamos la utilidad, tomamos las estimaciones preventivas. Entonces, básicamente es una metodología que de alguna manera juega con el estado de resultados de las instituciones para hacer un proxy, y consideramos que
esta metodología nos permitía tres cosas importantes. Uno, por la información que teníamos disponible, digamos que era la que la hacía más viable y más confiable. Segundo, el rendimiento financiero consideramos que refleja mejor los ingresos que realmente lo que están cobrando realmente las instituciones por los créditos que están colocando, que si le hubiéramos pedido su tasa de interés a las instituciones le hubiéramos sacado promedios, ¿no? Y tercero, nos permite un reflejo de lo que es el mercado actual, porque podía captar los efectos de cuántas instituciones están entrando y saliendo en el mercado constantemente. En estos 10 años, la muestra no fue una muestra estable, sino era una muestra de instituciones que entraban y salían del sector de microfinanzas, ¿no? Entonces, consideramos que estos movimientos son los naturales que ha tenido el sector en México y que bajo esta metodología se reflejaban con mayor fidelidad. Gracias, Blanca, por clarificar. Hemos colocado también en la caja del chat un link al estudio para todos aquellos que quieran ir a leer y profundizar un poco más en lo que explicó Blanca. Vamos a hacer una pregunta también un poco rápida, aunque es muy extensa, a Juan Francisco. Una de las recomendaciones del estudio es como enfocarse más en el modelo individual, pero muchos de los participantes destacan que eso genera mayor riesgo de recuperación y aumenta los gastos operativos. Y la pregunta es si tal vez la tecnología podría ayudar a disminuir estos riesgos o qué enfoque podríamos darle. Mira, de lo que hemos visto en otros lugares del mundo, y también vemos algunos casos en México, son esfuerzos para darle créditos a través de promoción en línea a clientes con excelente historial crediticio, y excelente quiere decir amplio, con suficientes líneas de crédito individual donde el cliente demuestre su hábito de pago por un periodo sostenido y que demuestre que consistentemente paga sin tener que ser presionado para ello. Cuando tienes esos elementos, puedes prestarle sin necesidad de meter gente en el proceso, que es lo que hace que esto sea muy caro, y puedes llegar a promocionarlo a través de redes sociales u otros medios. Puedes hacer su evaluación de manera paramétrica sin necesidad de dedicar muchos recursos al asunto, y la cobranza puede ser automatizada. Por temas de reglas de prevención del lavado de dinero, es posible que de cualquier manera necesites visitarlo para obtener su firma en algunos temas de las solicitudes, pero se reduce significativamente el costo y con ello puedes ofrecer tasas menores a las prevalecientes. En algunos casos tenemos asociados en ProDesarrollo que si entran a los simuladores de Conducef, que es el organismo gubernamental que tiene comparadores de precios, los menores precios en créditos personales los dan instituciones de ProDesarrollo que han seguido este enfoque. Ahora, el tema de esto es que pues con esto se puede atender un nicho pequeño del mercado. La mayor parte del mercado, desgraciadamente, sí requiere temas de originación con análisis in situ y con seguimiento frecuente para garantizar el pago, y tiene que ver con los temas institucionales de los que hablamos anteriormente. Hay gente que si no existe esta gran estructura de costo relacionada a ella para que pague, no va a pagar, y eso es lo que hace inviable que esta metodología sea extensiva. Pero bueno, pues se empieza con un nicho y esperemos que cuando los demás clientes vean el beneficio que tiene para su futuro el ser buen pagador, pues empiece a ampliar este mercado. Gracias, Juan Francisco. Estamos llegando al final de este evento, pero queremos comunicarle a los participantes que hay un montón de preguntas que quedaron sin contestar, pero que vamos a derivar a los panelistas y van a recibir en su correo electrónico la respuesta o el dato que están necesitando, así como la grabación de este webinar y todos los materiales que han sido compartidos. Antes de finalizar, nos gustaría abrir una pequeña encuesta que la van a ver ahora. Y si
si pudieran contestarlas sería muy bueno para nosotros para saber si qué les parece este seminario y si les resultó de utilidad. Queríamos que se mantengan atentos porque van a recibir todos estos materiales a través de sus correos electrónicos en el día de hoy o mañana en la mañana. Y ya veo que sí están contestando la encuesta. Bueno, entonces lo que queríamos hacer, finalizar, darles un agradecimiento en nombre del portal de microfinanzas y los panelistas por haber participado en el día de hoy. Creo que ha sido muy productivo. Si bien han quedado muchas preguntas, van a ser respondidas y en nuestra página web, portalmicrofinanzas.org, estará todo el material y podemos seguir la discusión a través de ellos. Muchas gracias. Entonces, aquí Sergio, que está aquí al lado en Washington, a Blanca, la autora del estudio, a Claudia Rojas, a Cintia Villarreal, a Juan Francisco Fernández y a todos los que participaron. Muchísimas gracias por el tiempo.